El amparo es un proceso constitucional que lo que busca tutelar es derechos fundamentales. Es, como dice la Convención Americana de Derechos Humanos, un recurso rápido, sencillo y debe ser efectivo, porque los derechos humanos son indispensables de tutelar y el juez tiene la responsabilidad de hacerlo. Hay que tomar en cuenta que el pedido, que la pretensión esté referida a un derecho fundamental. Porque lo que ocurre muchas veces es que los demandantes inflan o se inventan derechos fundamentales que en realidad no son sustento de lo que piden. Ese procedimiento de extradición implica necesariamente que en el momento de la aprehensión del requerido sea presentado ante las autoridades judiciales. Ese derecho a ser presentado ante un juez es un derecho fundamental y ese derecho se garantizó en este caso. Luego este juez decide si ha lugar durante el procedimiento de extradición a mantener a la persona bajo privación de libertad o es posible darle algún tipo de medida cautelar, alguna fianza o alguna posibilidad de ser juzgado bajo ese trámite de extradición en libertad. En este caso, se ha dictado una orden de detención, se mantiene bajo privación de libertad, el juez ha considerado que existe riesgo de fuga y en consecuencia la persona se permanece bajo esas circunstancias. Luego se reciben los alegatos de la defensa, se reciben las pruebas de la defensa, se le da un plazo al Estado requiriente para que formalice el pedido de extradición, para que presente los elementos probatorios, fundamentalmente cuando se trata de una petición de extradición para una persona que está siendo juzgada, a diferencia del pedido de extradición de una persona que ha sido condenada, en donde no hay presunción de inocencia, la persona condenada ya se considera culpable, pero en el caso de que el pedido de extradición sea para una persona investigada, se presume su inocencia y el Estado requiriente debe presentar evidencia cierta, contundente de los elementos que puede presentar, que va a ser objeto de los cargos que serán presentados en su contra. Y el Estado requerido, en este caso Cabo Verde, revisará las evidencias, verificará aspectos como la vigencia del ejercicio de la acción penal que no se encuentre prescrito o no haya caducido, no exista caducidad, en el ejercicio de la acción penal. En segundo lugar, lo que se conoce como la doble tipicidad, es decir, el hecho tiene que ser delito en los Estados Unidos, pero también ese hecho que es crimen en los Estados Unidos como Estado requiriente deba ser delito en el Estado requerido en Cabo Verde. Ese principio de doble tipicidad también se verifica en el procedimiento de extradición. Y por supuesto el delito de lavado de activos, que es crimen en los Estados Unidos, y Cabo Verde, por ser Estado parte de la Convención de Palermo, ha tipificado como delito el lavado de activos. En consecuencia, también se ha verificado ese requisito de la doble tipicidad. Una vez que se haga ese examen, por supuesto, el derecho a la defensa, el derecho a recibir los argumentos, el Estado requiriente también tiene el derecho de presentar elementos probatorios, el tribunal emite una decisión. En paralelo, el Estado también, el gobierno de Cabo Verde también emite un pronunciamiento de naturaleza administrativa donde expresa si está de acuerdo o no con que se produzca, con la circunstancia que se produzca esa extradición. En este caso, ambos requisitos se han producido, tanto la voluntad de la Presidencia de la República como la decisión del juez en una primera instancia de acordar la extradición y por supuesto esa decisión conforme al derecho fundamental a la doble instancia que tiene toda persona, pues tiene derecho a que esa decisión sea sometida a un recurso y sea sometida a una instancia superior y luego el Tribunal Superior de Cabo Verde tomará una determinación y finalmente existe un recurso extraordinario que es un recurso de amparo, es un recurso de tutela. En el caso del recurso de amparo no se verifica si ha lugar o no la extradición, sino lo que se verifica es si durante el procedimiento o el trámite de la extradición se produjeron vulneraciones graves a los derechos humanos. De la información que hemos recibido, no hemos visto que se haya vulnerado el debido proceso, ha estado debidamente asistido, ha tenido asistencia consular, todas las pautas y trámites procedimentales se han verificado conforme a los lapsos de ley. En consecuencia, no observamos que se hubieran producido violaciones graves de derechos humanos. La argumentación de una supuesta inmunidad diplomática no procede en este caso, porque pudiera tomarse en consideración varios de los argumentos que dice la Fiscalía de Cabo Verde de que esta pretensión
de pasaporte diplomático no aplica para un personal diplomático que no está acreditado de manera efectiva y directa en territorio de Cabo Verde, y tampoco puede considerarse que estaba en misión diplomática allí, especialmente cuando el avión estaba repostando combustible, es decir, que no se encontraba en funciones diplomáticas en ese país, no se había otorgado un placebo agreement para que ejerza funciones de embajador que implican una inmunidad diplomática, en consecuencia carece de inmunidades internacionales y puede perfectamente ser detenido, procesado y extraditado al país requiriente, que es los Estados Unidos. Esperaremos cuál va a ser en definitiva el resultado del recurso de apelación, y con toda seguridad sus abogados defensores presentarán alguna petición de amparo o alguna petición de tutela en el cual tampoco vemos que se han violentado derechos humanos. Y también pues otros abogados internacionales han referido la posibilidad de acudir ante el Tribunal Africano de Derechos Humanos o la posibilidad de acudir ante la Corte Internacional de Justicia en acciones legales que tampoco vemos que exista fundamento. En buen derecho, en perfecta adecuación de la legalidad internacional, el caso del señor Saab debería ser declarado con lugar, debería ser extraditado y enviado ante las autoridades judiciales de los Estados Unidos de Norteamérica, quienes en definitiva decidirán si es culpable o inocente conforme al debido proceso que tiene derecho a tener.